Buenas noches, Erika. En unos 2 minuticos iniciamos para su Vale. información. Gracias, profe. Si te gusta el senderismo. Bueno, muy buena noche para todos. Bienvenidos, Dubán, Erika y Laura. Dubán, vamos a apagar el micrófono. Bienvenidos nuevamente en esta tercera semana de sesión en línea. Les damos la bienvenida a esta charla el día de hoy, septiembre, febrero 23 del 2026. Ya creo que ya estoy en septiembre, pero bueno. Para esta semana, continuando, quiero saber a Erika, Laura y Dubán cómo van con las actividades. ¿Cómo van con las diferentes actividades de inglés y de las diferentes áreas? Bien, sí, señora, pues por mi parte, bien. Muy bien. Me alegra bastante escuchar sobre esto. Y como les comentaba, les doy la bienvenida. En este momento, pues voy a compartir pantalla con ustedes con relación, pues, a la de las actividades. Le damos la bienvenida a la sesión sincrónica del Tecnólogo en Coordinación de Procesos Logísticos 313-9389. Para esta semana, ¿qué tenemos? Dos cosas por hacer: un audio y un foro relacionado a Sharing Life Experience. Van a contar su experiencia, van a compartir con nosotros sobre la experiencia de vida y ya vamos a hablar un poco sobre esto. Con respecto a esto, vamos a estar hablando, ya es como les mencionaba anteriormente, tienen que ustedes estudiar el material de formación. Y después de esto dice que estudiar el quinto nivel, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre esa trayectoria, planes, acciones y soluciones de su contexto académico y laboral. ¿Qué deben hacer? Van a hacer primero un guión, un escrito, y luego pues la parte del audio, ¿verdad? Donde van a colocar su nombre, su ficha, su cédula, y en esta van a colocar una corta opinión sobre cuál es su trayectoria, planes, acciones y soluciones de acuerdo
a su contexto académico y laboral, teniendo en cuenta la flexibilidad, adaptabilidad en los contextos sobre liderazgo y responsabilidad. Vamos, les voy a mencionar un poco sobre esto y se los voy a compartir, ¿verdad? Ustedes, ya les voy a dar ejemplos. Regálenme un segundo para colocarles un ejemplo de lo que ustedes pues van a realizar en este momento. Ya voy a compartir pantalla para que puedan ver y visualizar qué es lo que se quiere. Hello, everyone. My name is Aníbal Castro Ellis. I am studying in the 2758453 group at Betsy Lebanon. Instructor B. Wilson Ramon Hernandez Paras. Today, I'll be talking about my academic and professional journey. I've been mainly working in the mechanical field. I'm currently a teacher. My goal is to become an Zen instructor. I am constantly seeking opportunities to enhance my care. I believe that continuous learning is key to achieving my objectives. And my academic and professional experiences, I was being a team player of talking on leadership roles. For example, at my student group, I being a spoken person, helping many persons to success. I learned the importance of flexibility and adaptability, and especially in leadership roles, making decisions whether they belong simply or complex situations require careful consideration and willingness to adjust challenging circumstances. Thank you for listening. Estoy leyendo sola. Entonces, voy a compartir con ustedes, pues, un ejemplo, obviamente, es en español, pero en el chat voy a colocarles a ustedes como un ejemplo de lo que puede ser, ¿verdad? Un ejemplo que dicen que he aprendido que la flexibilidad y la adaptabilidad son fundamentales para crecer profesionalmente. Dice que he tenido que enfrentar cambios, nuevas responsabilidades, diferentes formas de trabajo, lo cual ha hecho que me desarrollar habilidades de liderazgo y de organización. Se enfocan en seguir aprendiendo, mejorar mis competencias, aportar soluciones, en fin, cosas que uno pueda hacer y desarrollar en esto y que son claves para el desarrollo de la actividad. Entonces es eso, que ustedes puedan hacer y desarrollar. Miren, aquí hay otra
Este es un audio que hacen las personas. Entonces, para que Introduction. Hello everyone, my name is Sandra Madrañero. I am currently enrolled in an advertising development program at the National Learning Service, SENA. This audio presentation is part of the activity titled Part 2, Academic and Professional Context. In the academic context, I am learning the completion of my studies in advertising development. This program has equipped me with essential skills in marketing, creativity, and strategic communication. The knowledge I have gained is invaluable, and I am excited to apply in the real-world scenarios. On the professional side, I have been working in the advertising industry for a year. This experience has taught me the importance of teamwork, meeting deadlines, and adapting to clients' needs. I have learned into negative challenges and I find solutions quickly, which is crucial in this fast-paced environment. Part 3. Options on leadership and responsibility. Reflecting on my journey, I believe that flexibility and adaptability are key traits to success in both academic and professional settings. In my experience, being adaptable allows me to respond effectively to change and unexpected challenge. For instance, if I counter a new project requirement, I can adjust my strategy accordingly. I also recognize the significance of leadership and responsibility as I progress in my career. I am embracing a leadership role where I can inspire others. I understand that effective leaders are those who can make informed decisions considering the perspectives of their team members. Also, in conditions, I can express my thoughts clearly. If I remain open to feedback, I will improve my leadership skills. If I adapt my communication styles to meet team's needs, we will achieve better results. If I continue to learn and grow, I will be prepared for future challenges. In conclusion, my academic and professional experience I have shaped my understanding of the importance of flexibility and responsible leadership. I am committed to applying these principles as we move forward in my career. Thank you for listening. entonces es eso, es que ustedes puedan dar una opinión, que puedan dar acerca de eso. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda acerca de esto? ¿Tienen alguna duda con respecto a esta parte? No, señora, por el momento no. Entonces, vamos a ver. Dime. Vamos a ver un corto video relacionado a los condicionales en inglés. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que van a utilizar para esta semana. Hola a todos. Voy a apagar mientras el micrófono y la cámara para que lo puedan visualizar mejor. Primero, espero que estéis todos bien. Si estáis viendo este vídeo desde el futuro, mirad la fecha y sabréis de lo que hablo. Y si estáis en el presente, espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Vamos allá. El objetivo del vídeo de hoy es repasar los condicionales en inglés para que te queden súper claros. Yo no pretendo que sepas rellenar huecos, sino que en las situaciones concretas en las que necesites un condicional, sepas exactamente cuál tienes que usar y cómo usarlo correctamente. Esto te va a servir no solo para la vida cotidiana, sino también para aquellos que estéis preparando para un examen, ya que vais a enriquecer un montón tanto vuestro writing como vuestro speaking si usáis los condicionales cuando de verdad hagan falta. En el vídeo vamos a ver cómo se estructuran, cuándo tienes que usarlos. Te voy a dar ejemplos con situaciones para que reaccionemos usando uno de estos condicionales. Y como siempre, después del vídeo te voy a dejar un resumen con todas las estructuras y los usos para que puedas tomar nota y los tengas
clarinete. Si crees que el vídeo te va a ser útil, déjame un comentario, un like, un corazón, lo que quieras, porque eso hace que el vídeo se posicione y cada vez nos encuentre más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos. Lo primero que tienes que saber es que hay 4 condicionales, no son 3, son 4. Tenemos el 0, el first, second y third conditional. Empezamos con el condicional 0, zero conditional. La estructura del 0 condicional es la más fácil porque tenemos if con presente simple y el resultado es con presente simple también. No hay mucho que buscar, presente, presente. Este condicional se usa para hablar sobre facts, para hechos reales que siempre son así. Por ejemplo, evidencias científicas. Vamos a verlo en contexto. Imaginaros que estoy pintando un cuadro, ¿vale? Miro mis colores y digo, if I mix red and yellow, I get orange. Pase lo que pase, si mezclamos rojo y amarillo, vamos a tener naranja. Y por eso usamos este 0 condicional. Otro ejemplo. If you cut yourself, you bleed. Si te cortas, sangras. A no ser que seas un unicornio, vas a sangrar. Eso va a ocurrir. También lo podemos usar para hablar de cosas que siempre nos suceden como regla general. Siempre, sin excepción. Como por ejemplo, if I drink coffee, I don't sleep. Si sabes que siempre que bebes café luego no duermes, puedes usar este 0 condicional para describir esto. Este era muy fácil. Vamos ahora a los que a mí me interesan, que son el first y el second conditional. Te los voy a explicar en bloque y ahora vas a ver por qué. Veamos primero la estructura. El first conditional se forma con if y present simple, presente simple, y la segunda parte del condicional irá con will y el verbo en infinitivo, ¿vale? Esa sería la estructura básica. Acuérdate que no puedes mezclar if con futuro. If siempre te va a ir con presente simple y la segunda parte irá con will. Y ahora vamos a mirar el segundo condicional. El segundo condicional lo formamos con if y pasado simple y la segunda parte del condicional con would más infinitivo. ¿Qué significa esto? Que si empezamos una frase con if y presente, en ningún caso vamos a usar would, porque entonces estaríamos mezclando conceptos. Si tenemos presente, will. Si tenemos pasado, would. Fácil. Vale, vamos a ver cuándo usamos uno u otro. Lo primero que tienes que pensar es si la acción que estás describiendo es probable o no probable. Si la acción es probable, vamos a usar first conditional, presente con will. Si la acción es poco probable o imposible, súper hipotética, vamos a usar segundo condicional, que es pasado con would. Vamos a ver, te doy este ejemplo. Win the lottery. Evidentemente, las probabilidades son bajas. Entonces, vamos a usar el segundo condicional para expresar qué haríamos en esa situación de manera hipotética. Y quedaría algo como esto. If I won the lottery, win es irregular, entonces lo ponemos en pasado irregular. If I won the lottery, I would travel around Europe. Si ganara la lotería, viajaría por Europa. Veamos otro ejemplo. Stay at home tonight. Si miras la fecha, ves que las probabilidades de que yo me quede en casa hoy son muy altas. Entonces vamos a usar el primer condicional para expresar qué vamos a hacer en esta situación. If I stay at home tonight, I will watch series. Si me quedo en casa hoy, veré series. Va a ocurrir y por tanto usamos el primer condicional. Vamos con otro ejemplo. See through walls. Imaginaros que tenemos rayos X y podemos ver a través de las paredes. Evidentemente esto no es posible, es improbable o imposible y por tanto usamos el segundo condicional para explicar en ese hipotético caso lo que haríamos. If I saw through walls, I would check out my neighbor's decoration. Vamos con otra. Get a promotion. Conseguir un ascenso. Pues eso depende de la situación en la que nos encontremos. Y por eso te estoy explicando estos dos condicionales a la vez, porque a lo mejor para mí es improbable conseguir un ascenso y para ti es probable. Entonces, dependiendo de la persona que habla, vamos a usar uno u otro. Vamos a pensar que es probable porque todo apunta a que estás a punto de conseguir un ascenso. Podríamos decir algo como, if I get a promotion, I will let you know. Si consigo un ascenso, te lo contaré. Y vamos a imaginarnos ahora que soy un trabajador nuevo que acabo de entrar a trabajar a la empresa y por tanto es muy poco probable conseguir ese ascenso. Vamos a decir hipotéticamente lo que haríamos. If I got a promotion, I would have a bigger office.
Si consiguiera un ascenso, tendría una oficina más grande. Vamos con el último ejemplo para estos dos condicionales. Find 500 euro under my sofa. Molaría, pero es muy improbable y por tanto de nuevo elegimos el segundo condicional para decir en ese hipotético caso qué haríamos. If I found 500 euro under my sofa, I would buy a new laptop. Porque al mío le quedan pocas pilas ya. Vale, espero que haya quedado claro hasta aquí. Ahora vamos a desarrollar un poco más este segundo condicional porque nos puede dar mucho de sí, sobre todo para las cartas informales y para el speaking, ya que hay una expresión fija que podemos catalogar como segundo condicional para dar consejo, advice. Y esa expresión fija es if I were you, I would do bla, bla, bla. Significa, si yo fuera tú, si estuviera en tu posición, haría esto. Entonces, imaginaros que en la carta informal que estamos respondiendo tenemos que resolverle un problema a alguien. Este condicional es perfecto. Imaginaos que el problema de la persona es que quiere aprender inglés, pero no puede permitírselo económicamente. Pues le podríamos decir, if I were you, I would watch Martha's videos. O, por ejemplo, I'm hungry and the fridge is empty. Podríamos decir, if I were you, I would order a pizza. Si yo fuera tú, pediría una pizza. Vamos a lo chungo. El tercer condicional. Parece muy difícil, pero no lo es si controlas la estructura así de rápido. Te voy a dar la estructura primero, que parece una fórmula matemática, pero luego con ejemplos la vas a ver súper fácil. Vamos allá. Vale, la primera parte, como siempre, con if, y después tenemos que usar pasado perfecto. Dios mío, no me acuerdo. Fácil. Es had, y ese had no lo puedes modificar, da igual la persona que esté hablando. Had y el verbo en 3. ¿Qué es el verbo en 3? Es mi manera de decirte que tienes que usar el participio. Lo llamo así porque en los verbos irregulares, cuando los estudiamos, es la tercera columna. Y en los verbos regulares, simplemente tenemos que añadirles ed, ed. Por ejemplo, ejemplos de verbos en tercera columna, o verbo en 3 o con ed. Played, waited, called, stolen, seen, been, ese rollo. Entonces, pasado perfecto es had y el verbo en 3. Y en la segunda parte necesitas 3 palabras. Si no tienes 3, está mal. La primera que necesitas es would. La segunda es have. Y la tercera es otro verbo en 3. Importante, incluso si el verbo es had, vas a necesitar 3. Would, have, had. Would have missed, would have seen. Siempre 3, cuéntalas, si no, problema. Una vez hemos visto la estructura, vamos a ver para qué se usa. Se utiliza para hablar de situaciones pasadas o para expresar regret, arrepentimiento. Vamos a verlo con situaciones. Imagínate que te digo, I didn't study, so I failed. No estudié y suspendí. Lo que queremos expresar es que si hubiera estudiado, hubiera aprobado, o no hubiera suspendido. Vamos allá. Vemos la estructura, ¿vale? Y vamos paso a paso. If I had studied, verbo en 3, I would have passed the exam. Si hubiera estudiado, hubiera aprobado el examen. Vale, vamos a hacerlo en negativa. If I had studied, I wouldn't have failed the exam. Si hubiera estudiado, no hubiera suspendido el examen. Cuando necesitamos negar cualquier parte de este tercer condicional, solamente vamos a tocar la primera palabra de cada verbo. Entonces, después de if, si tenemos que negar had, será hadn't. Y en la segunda parte, negaremos solo wouldn't. Have se quedará tal cual está. Vamos con otro ejemplo. She didn't check the forecast, so she got caught in the rain. Ella no miró la predicción del tiempo y le pilló la lluvia. Vale, pues tenemos que expresar que si la hubiera mirado, no le hubiera pillado la lluvia, ¿no? Entonces decimos, if she had checked the forecast, she wouldn't have got caught in the rain. I left home late, so I missed the flight. Salí de casa tarde y perdí el vuelo. Pues si hubiera salido más pronto, lo habría cogido o no lo habría perdido, ¿vale? Entonces vamos a expresarlo con el tercer condicional. If I had left home earlier, I wouldn't have missed the flight. Otro ejemplo. She drank and she had an accident.
bebió y tuvo un accidente. Pues si no hubiera bebido, no lo hubiera tenido. If she hadn't drunk, she wouldn't have had the accident. Como ves, es lo que te comentaba antes. Incluso si tenemos have, necesitamos 3 palabras en la segunda parte del tercer condicional. Te dejo ahora este esquema para que te queden súper claros y puedas tomar nota. Y hasta aquí este vídeo. Dejarme en un comentario un advice con el segundo condicional, con la estructura que os he explicado antes, y darme consejos sobre qué hacer en mi casa o explicarme qué estáis haciendo vosotros estos días, que me va a venir súper bien. Aunque os cuento que estoy teletrabajando non-stop todas las tardes en mi horario normal de profe. Add money en 4 categorías: el cero condicional, el first conditional, el second conditional y el third conditional. Pero, ¿qué son los condicionales? Los condicionales nos cuentan de que si algo pasa, algo tendrá un resultado, como en causa y efecto. Por ejemplo, si yo como mucho, me voy a engordar. Si yo levanto muchas pesas, seré como Arnold Schwarzenegger. Bueno, la verdad no. Para ello vamos a utilizar una palabra que será clave en estos condicionales, y es la palabra if. If traduce como sí, pero no el mismo sí de yes, sino el sí de si algo pasa, algo tiene consecuencia. Ahora bien, comencemos con el cero condicional. El cero condicional tiene la siguiente estructura: si comes eso, te enfermas. En este caso estoy diciéndote algo que creo que pasará inmediatamente, hagas una cosa. Como en este caso, si comes eso, te enfermas. Para este caso vamos a decirlo en inglés de la siguiente manera: if you eat that, you get sick. Como puedes ver, en ambas estructuras estamos usando el presente simple. De esa manera funciona. Si comes eso, presente, te enfermas, presente. If you eat that, you get sick. Ambos en presente simple. Ese es el cero condicional. Ahora veamos el first conditional. El first conditional o primer condicional cambia un poco en su estructura. Es decir, vamos a usar el presente simple y la consecuencia la diremos en futuro. Por ejemplo, if you study, you'll pass the test. Como puedes ver, seguimos en la primera parte con el presente simple. If you study. Solamente presente. Pero el resultado de si tú estudias lo decimos en futuro. Si tú estudias, pasarás el examen. If you study, you'll pass the test. Voy a darte otro ejemplo. If you read her a poem, she will love you forever. En el primer condicional sigo usando la primera parte en presente simple, pero la consecuencia de eso lo digo en futuro. Como por ejemplo este: si tú le lees un poema, ella te amará por siempre. Ese amará lo decimos en futuro. Y es muy común que cuando usemos los condicionales usemos la contracción. Por eso es que estoy diciendo "ll", ¿ok? If you read her a poem, she'll love you forever. O she will love you forever. Ya lo sabes, ese primer condicional va en presente simple, la primera parte, y la consecuencia va en futuro. Ahora, vamos al second conditional o segundo condicional. En el segundo condicional vamos a decir cosas que son hipotéticas, es decir, no han pasado, pero pensamos en lo que pasaría si pasara algo. If I had money, I would buy a Lamborghini. ¿Viste la estructura? La primera parte vamos a decirla en pasado simple, pero la consecuencia la decimos usando would. ¿Por qué? Porque vamos a decir si tuviera. Ahora, el hecho de que estemos usando el pasado no quiere decir que estoy diciendo si tengo o si tuve. No, porque como estamos usando la estructura condicional del if, vamos a decir esto en manera hipotética. Es decir, en este caso, si tuviera. If I had money, I would buy a Lamborghini. Si tuviera el dinero, compraría un Lamborghini. ¿Tengo el dinero ahora? No, pero hipotéticamente, si lo tuviera, compraría un Lamborghini. ¿Otro ejemplo?
Claro que sí. If I lost my puppy, I would be devastated. Como puedes ver, si yo perdiera mi cachorrito, yo estaría devastado. Así de fácil es el segundo condicional. Ahora, ¿cómo funciona el tercer condicional? El tercer condicional funciona de manera diferente. Es decir, en este caso vamos a hablar de eventos en el pasado que si hubiese pasado algo, en el futuro hubiese cambiado otra cosa. Por ejemplo, if I had known English, I wouldn't have failed the test. En este ejemplo vemos que si yo hubiese sabido inglés, yo no habría perdido el examen. Como ves, la primera estructura la vamos a hacer en pasado perfecto y la segunda estructura la vamos a hacer en presente perfecto, pero anteponiendo el would para que quede en el haría. Vamos a ver otro ejemplo. If I had gone slower, I wouldn't have crashed so bad my car. En este caso estoy diciendo que si yo no hubiese ido tan rápido, tal vez yo no hubiese dañado mi carro de una manera tan drástica. ¿Lo entiendes? ¿Quieres otro ejemplo? If I had read the book, I would have answered the question my teacher asked. En este caso, el ejemplo nos dice que si yo hubiese leído el libro, yo habría contestado la pregunta que mi teacher preguntó. Todo es cuestión de practicar y obviamente es cuestión de saber qué combinación va en cada uno de ellos. Para que la recuerdes un poco mejor, aquí te damos un ejemplo. ¿Te quedó claro? Espero que sí. No olvides suscribirte. Listo, entonces esa es la idea, que ustedes puedan visualizar y con eso. Ahora, está la parte, vamos para la parte del foro. Voy a con ustedes en este momento de nuevo pantalla para relacionar con la parte del... No se escucha, profe. Hola, 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 ¿me están escuchando? Sí, señora. Listo, entonces, de acuerdo con esto y que lo que estaba compartiendo pantalla, van a, de acuerdo con su experiencia laboral y pues si no están trabajando en este momento, pues la parte formativa, de manera argumentada, creativa, responda a las siguientes preguntas. Where you were, una experiencia de trabajo, a experience at work where you were flexible and adapted to a new situation or a change in the process. ¿Qué quiere decir con esto? Algún sitio donde ustedes fueron flexibles y se adaptaron a una nueva situación o a un cambio en el proceso. ¿Cuál fue el resultado de la experiencia? What was the result of the experience? La segunda, how did your flexibility and adaptability help you to deal with the situation? ¿Cómo hicieron para la flexibilidad y adaptabilidad ayudar con la situación? Y la tercera es, would you change anything in order to deal in a better way with it? ¿Qué podrían ustedes haber cambiado en esta situación? ¿Verdad? Coméntenme sobre esto, que si ustedes han tenido alguna experiencia con esto. A situaciones de adaptabilidad
o flexibilidad en el lugar de trabajo. Cuéntenme. Cuéntenme esa experiencia que ustedes han tenido de cambio, de situación que ustedes han podido realizar. Cuéntenme. Edith, Dubán, José, Johan, Héctor o Sonia. Mientras, Profe, pues, en dime. sí te tengo que contar. En sí, nos tienes que contar, vamos a trabajar 3 preguntas, de las cuales, cuáles ustedes consideran que fueron flexibles en una experiencia de trabajo o de su formación, donde ustedes fueron flexibles y se adaptaron a una situación o cambio en el proceso. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo fue ese proceso de adaptabilidad y flexibilidad? ¿Y cómo creen que ese cambio sí funcionó hasta la fecha? Profe, buenas noches, buenas tardes. Lo que pasa es que, o sea, yo todavía no he tenido así una entrevista, ¿entiendes? Por eso estoy diciendo que si no han tenido experiencia laboral, experiencia formativa. Por ejemplo, voy a darles una situación. En un previo trabajo decidí, dice, we manage customer information. Ya les voy a dar un ejemplo. Por eso, por ejemplo, tanto en el trabajo como en mi proceso de formación considero ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué experiencia ustedes han tenido relacionado con esto? Pues una experiencia pudo haber sido en el trabajo, ¿cierto? Que hubo un paro de transporte y esto Sí. bloqueó las rutas principales. ¿Qué tuve que hacer? Pues cambiar las rutas, tuve que cambiar las rutas de distribución. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue positivo porque finalmente logramos entregar el 90% de los pedidos. Me ayudó a ser flexible y a tener como planes de emergencia, digámoslo, como a tener un plan B. ¿Qué otra cosa? De pronto, si yo hubiera analizado un día antes las noticias, ¿cierto? Hubiera podido haber corregido eso en la planificación de mi día a día. Entonces, eso sería como una de las reflexiones. Muy bien. Por ejemplo, cuando tú tienes una experiencia en tu trabajo o estudio, dicen, el resultado fue muy positivo porque logramos terminar el proyecto a tiempo, con buena calidad, cuando tienen un problema de un trabajo en grupo y que no pueden reunirse, entonces todos tienen que buscar una solución. Aprendimos a organizarnos mejor como grupo, a usar nuevas herramientas digitales. Mi flexibilidad me ayudó a aceptar los cambios en las tareas,
en la forma de trabajar, cuando el cambio, a eso me refiero. Entonces, intentaría mejor desde el principio planear, organizar, mirar a ver qué se puede hacer para. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Verdad? Cuando hablamos, pues la parte de recordarles que ustedes tienen que recordar primero que todo que tienen que estudiar la temática de para luego hacer. Para esta semana vamos a tener esta y esta. El audio saben que tienen que subirlo aquí y pues la parte del foro es responder al foro. ¿Verdad? Que tienen que hacerlo, tienen que desarrollarlo y así poderlo hacer. Vamos a esperar. Miren, aquí tienen que participar, añadir nuevo debate o responder aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, pregunta que quieren hacer? No, señora, por el momento no. Vamos a compartir. Déjenme aquí para compartirles. Para ver pues el último video relacionado con para poder compartir un video último con respecto a esto. Vamos a ver. The power of adaptability. How adaptability drives leadership success. Adaptability is a vital skill for anyone looking to succeed in today's fast-paced, ever-changing business world. In particular, adaptability is a critical component of successful leadership. Here, we will explore the power of adaptability and how it drives leadership success. First, it's important to define what adaptability
¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud al respecto? No, no, Bueno, señora. las actividades están programadas hasta el día 1 de marzo. Entonces, y ya estaremos pues viendo. Y ya saben que si tienen alguna duda o inquietud, me la hacen saber. ¿Listo? Gracias a todos por su asistencia y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.